Bienvenidos al episodio número 20 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hoy no analizaremos solo un ensayo clínico. Hoy analizaremos el caso de un ensayo clínico que ha puesto en tensión los tres pilares de la medicina moderna: la plausibilidad biológica, la integridad metodológica y la confianza institucional. El ensayo clínico fase 3, el Landtime C01, publicado el 2 de febrero de este año en la revista Nature Medicine, tenía una premisa simple y revolucionaria: administrar inmunoterapia antes de las 15 horas en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado mejoraba dramáticamente los desenlaces. Y miren qué desenlaces. Primero, la supervivencia libre de progresión de enfermedad lo aumentaba de 11.3 versus 5.7 del comparador, un hazard ratio para la progresión de 0.40 y una supervivencia global de 28 versus 12 meses. Ese hazard ratio de 0.40, en primera línea en este grupo de pacientes, es realmente importantísimo. Es el efecto del tamaño de los grandes hitos terapéuticos en medicina. 17 días después, sin embargo, una editorial de la misma revista alertaba sobre las discrepancias entre lo publicado en el clinicaltrials.gov previamente y el manuscrito publicado. Ese intervalo de 17 días, más que una anécdota, es un síntoma. Vamos a revisar el tema el día de hoy. ¿Qué sabemos sobre la plausibilidad biológica? Ese primer pilar. La cronobiología, ojo con este tema, no es una pseudociencia. El sistema inmune está profundamente regulado por ritmos circadianos mediados por el eje clock, B-1. Estudios experimentales recientes mostraron, por ejemplo, que hay una variación circadiana en la migración de linfocitos T, los CD8. Hay oscilaciones en la expresión del PD1 y además de las citoquinas inflamatorias. Y además, modulación de microambientes tumorales en modelos murinos según horario. Ensayos retrospectivos como el MEMOR en melanoma sugirieron señales modestas a favor de una administración matutina. Con diferencias en supervivencia, pero con hazard ratios cercanos a 0.75 y 0.85, no 0.40. Y aquí está el punto clave. La biología circadiana puede modular la respuesta inmunológica, pero ninguna evidencia previa anticipaba un efecto clínico de esta magnitud. Esto es lo realmente sorprendente del artículo. Cuando el tamaño de este efecto supera de manera drástica el marco teórico previo, no debemos celebrar primero, debemos cuestionar primero la magnitud del efecto en el contexto histórico. Comparemos, por ejemplo. Cuando pembrolizumab, que es un antineoplásico que ustedes conocen, se integró a la quimioterapia a primera línea, es un medicamento increíble para pacientes con cáncer, los estudios pivotales mostraron un hazard ratio entre 0.52 y 0.59. Cuando la terapia dirigida para este grupo mostró que el hazard ratio estuvo entre 0.44 y 0.50. El estudio Landtime C01 sugiere que cambiar el horario es compatible o superior inclusive a introducir una nueva clase farmacológica con los mismos medicamentos superior efecto. En medicina clínica esto activa lo que podríamos llamar una regla heurística. Cuanto más simple la intervención y más grande el efecto, mayor detalle debe ser el detalle de verificación. Y este debe ser independiente. Entonces, el diseño donde la teoría se encuentra con la realidad es fácilmente revisable. Este estudio publicado es unicéntrico, es abierto, 210 pacientes, hay una heterogeneidad en los subtipos histológicos, hay un uso de más de un agente terapéutico y este ensayo fase 3 con efecto transformador suele ser multicéntrico, estratificado rigurosamente, con auditoría de datos externa, con monitoreo independiente, algo diferente a lo que publica el Nature, ¿no? Además, en estudios abiertos donde el cegamiento es complejo y sabemos nosotros el riesgo de sesgo que puede haber, la independencia real del comité de revisión radiológica es crucial. Pero cuando emergen discrepancias entre el registro previo y la publicación, la confianza en esa independencia se erosiona inevitablemente. ¿Y qué hay de las discrepancias? Ese problema epistemológico que estamos enfrentando el día de hoy. El preregistro del clinicaltrials.gov no es burocracia contra lo que muchos piensan, ¿no? Es una barrera contra la reinterpretación post-hoc.
Si los endpoints o desenlaces primarios o secundarios difieren entre el registro y la publicación, se abren 3 escenarios increíbles. Primero, hay una actualización no reflejada, hay un error administrativo, o puede haber un cambio metodológico no declarado, o además hay una adaptación tras observar los datos. Cualquiera de los 3 escenarios podría ser una opción. Pero en ensayos fase 3, la apariencia de la tercera opción, la última, es corrosiva para la credibilidad, porque el riesgo no es cero, es absolutamente estadístico y es inferencial. Y entonces, el problema acá no es solo estadístico, entonces, es también accesibilidad a la data. El problema es que los datos no están disponibles públicamente y que su acceso depende de un comité institucional del propio hospital donde se realizó. En este aspecto, no compartir data sí es realmente problemático. Ensayos con este tipo de claims transformadores deberían cumplir por lo menos con 3 criterios. Primero, un plan de comparación prospectivo, es decir, hacia adelante, datos armonizados accesibles bajo acuerdo razonable y una auditoría estadística independiente. Sin eso, la revisión por pares se limita a evaluar la narrativa y no es completa y no es la sustancia del estudio. Y la narrativa puede ser impecable incluso, ojo, si la base es frágil. Les voy a poner un ejemplo. El caso Poldermans. En 2011, el investigador holandés Don Poldermans fue destituido tras descubrirse irregularidades en ensayos globales en el beta bloqueo perioperatorio. Sus estudios habían influido grandemente en guías clínicas europeas. Las recomendaciones afectaron miles de pacientes. Durante años, el sistema de salud confió en estos resultados estadísticamente sólidos y publicados en revistas prestigiosas. ¿Les suena, no? Pero la revisión por pares, además, que se supone que es el filtro para esto, no detectó inconsistencias. El paralelismo no implica identidad de situaciones, pero sí nos recuerda algo crucial. La ciencia puede equivocarse en la cúspide del prestigio y la corrección suele venir después del impacto clínico. Entonces, lo que estamos enfrentando, ¿qué cosa es? ¿Fraude, sesgo o estructura? No podemos afirmar fraude, pero sí podemos afirmar que el tamaño del efecto es extraordinario, el acceso a datos es limitado y además existen discrepancias con el protocolo. Recuerden el registro previo y lo que se publica después. Esto reduce la probabilidad pretest de validez y aquí aparece un punto estructural. La revisión por pares no fue diseñado como auditoría forense, fue diseñada como evaluación académica. Para eso sirven todas las revistas de alto impacto que nosotros leemos en el día a día. Los revisores no tienen acceso a datos brutos, no reciben remuneración y trabajan bajo presión del tiempo. Ahora con el aumento de publicaciones por inteligencia artificial, esto está sucediendo. Entonces, el escrutinio debe ser más exacto y más estricto prepublicación. Pero a ver, si yo no lo hago así como debo hacerlo, existe una crisis de confianza. Cada vez que un ensayo de alto perfil entra en cuestionamientos, como ha ocurrido en este caso, la narrativa pública es simple, ¿no? La ciencia falla. Y eso es lo que no queremos en esta etapa de anticiencia y antivacunas. A ver, falla la arquitectura institucional que debería garantizar la trazabilidad, reproducibilidad y transparencia antes de otorgar una legitimidad de alto impacto. Y en oncología, un tema tan sensible, donde cada hazard ratio traduce un efecto positivo para pacientes reales, la tolerancia a este error debe ser 0 o mínima. Entonces, ¿qué debería cambiar? Este caso debería obligar a las revistas de alto impacto como Nature u otras a implementar, por ejemplo, una verificación activa de consistencias entre el registro y el manuscrito, una disponibilidad de datos como condición previa a la publicación, una auditoría aleatoria de ensayos transformadores no sería una acción de más. Esto no es para castigar, sino para proteger la credibilidad colectiva. ¿Cuál es la conclusión y la enseñanza de este episodio, de este estudio en Nature y la investigación clínica? La cronobiología aprobada como inmunoterapia merece ser investigada. Es plausible, es interesante, podría tener impacto real en los pacientes, pero la medicina basada en evidencia no se construye sobre plausibilidad ni entusiasmo,
se construye sobre datos verificables y reproducibles. El caso Lambtime C01 no es solo un posible error metodológico. Ojo con este tema. Es un recordatorio de que el prestigio no sustituye a la transparencia. No publiquemos por números, sino publiquemos por calidad. Y mientras no fortalezcamos la arquitectura de validación científica, la pregunta legítima que se quedará flotando no será si debo administrar inmunoterapia por la mañana, sino cómo sé que la evidencia que estoy utilizando merece mi confianza. Y ese es el tema de fondo que nos deja este problema en este momento con el artículo de cáncer de células no pequeñas publicado en Nature tempranamente en este mes de febrero. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast Investigación Clínica Global y los invito a que compartan este video con los médicos y con las personas que hacen investigación clínica y con todos aquellos que están interesados en el mundo de la investigación clínica. Pero además, continúen siguiéndonos en las redes Spotify, Apple Podcasts, YouTube y TikTok para que se enteren sobre los últimos avances en el mundo de los ensayos clínicos y la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.